Buenas noches, profesor Edgar, compañeros y compañeras. Mi nombre es Dayana Saavedra. Les voy a hablar sobre la lección 11, la primera parte. Conferencia del 8 de mayo de 1976 y se titula El tiempo y el amor. Entonces el texto inicia hablando sobre el discurso de Diotima. Les voy a explicar quién es Diotima. Diotima es el diálogo platónico compuesto hacia el año 380 a.C., que versa sobre el amor, pues este discurso establece el carácter del amor como un elemento entre lo mortal y lo inmortal, entre los dioses y los hombres, entre el saber y la ignorancia. Platón se había propuesto definir el objeto del amor y Sócrates y Diotima se iban a poner en la tarea por establecer el problema, no solamente del objeto, sino como se podría decir cotidianamente, qué es la felicidad, siendo la felicidad el propósito algo que quiere sacar Diotima. Es que la felicidad es un propósito que no necesita ser motivado. Ella se refiere a unas ciertas preguntas no apropiadas o no oportunas, las cuales son ¿para qué o con qué objeto? Pues se desprende que es algo muy complejo, ya que en el mundo la felicidad requiere de algo que debe ser motivado o que debe motivar. El objeto se refiere a lo bueno y a lo bello, y el propósito como en la felicidad, ya que se crea, es cómo explicar que no todo el mundo ame siempre, porque deja de ser raro que algunas personas no estén interesadas en qué es la felicidad. Diotima, para responder a este problema, opera el procedimiento de diferenciar el concepto de amor. El término eros, para explicarles, era el dios primordial responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, también como un dios de la fertilidad. Entonces Diotima toma la decisión de diferenciar. Entonces en el texto se autoriza a Freud para decir que aquello que él llama la libido, es decir, deseo de placer, en especial de placer sexual, es algo que Platón en el banquete también es un diálogo platónico que se versa en el amor, es un diálogo que versa sobre el amor que llama Eros, porque Platón en la idea de que el amor puede ser invertido directamente en la conducta en que forma restricción. Se le llama amotoría, es un sentimiento intenso de atracción sexual y emocional que se tiene hacia una persona, pero así como lo dice Freud, que se puede invertir tanto en forma directa como en forma indirecta. Pues ya en el orden del desarrollo del diálogo se introduce un nuevo elemento en el cual no resulta suficiente con saber necesario que el propósito del amor es la felicidad. Diotima considera necesario introducir el elemento que Platón le da al tema de la procreación. En el banquete, un texto de Platón en los cuales el concepto de amor está presentado de la manera menos naturalista, pero al introducir el problema de la procreación, Platón le dará un tono más naturalista o un fundamento ideológico a la problemática del amor, ya que se entiende por procreación la reproducción biológica como la producción de conocimientos, pues la posición de Platón sobre este punto es bastante compleja, ya que suele ocurrir a propósitos de otros temas. Un ejemplo claro puede servir el del homosexualismo, es algo que se refiere a la exaltación o a un reconocimiento de cualidades de una persona. En las costumbres griegas del fin del siglo V, esa exaltación indica una oposición antinaturalista en el sentido de resaltar que el deseo o el amor no tienen que ver con una predisposición natural. En otras ocasiones nos encontramos con una actitud claramente neutral, como por ejemplo en el discurso de Aristófanes. Aristófanes propone tres individuos, masculino, femenino y andrógino. Ese andrógino se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas, y de ahí también puede salir el heterosexualismo. En cuanto al problema del homosexualismo, desde el punto de vista personal, se pueden hacer varias especulaciones diversas, pero no hay documentos que lo puedan comprobar. En el discurso de Sócrates tiene una tónica opuesta a una concepción del amor y del deseo de tipo naturalista o biológico. Se hace una pregunta: ¿por qué quiere entonces introducir el concepto de procreación si va a descontar toda referencia biológica o natural?
Pues este concepto ilumina un poco la idea de belleza. El amor desea procrear nuestra naturaleza, pero no puede procrear en lo feo, sino tan solo en lo bello. De esta manera, el primer elemento que inmediatamente aparece es el que el concepto de procreación sirve para asignar un nuevo sentido al concepto de belleza, como aquello que incita o inspira la creación de algo nuevo en el orden del cuerpo o en el orden del espíritu. El concepto de procreación es utilizado enseguida de una manera mucho más amplia y mucho más profunda por Platón, y le sirve de lazo para introducir en los grandes temas del estudio sobre el amor, la relación del amor con el de la muerte y con el del tiempo. Estos temas son los que van a ocupar efectivamente su pensamiento. Cuando llega a plantear el problema de la relación del amor con el del tiempo y con el de la muerte, el diálogo alcanza su más alto nivel. El problema se enuncia ya desde el mismo momento en que introduce la procreación en el sentido natural, es decir, en el sentido del embarazo. La procreación, dice él, es una cosa divina, puesto que en la generación es algo inmortal que hay en el ser viviente que es mortal. Esta hipótesis la considera necesaria y la generaliza como una figura del amor. La búsqueda de la producción de algo permanente los lleva hasta los fenómenos de la naturaleza. Dice que no se puede explicar de otra forma los fenómenos del amor en la naturaleza sino por la búsqueda de la permanencia, de la existencia en vivir que sobrepasa los límites de ser individual. Así va apareciendo el tema general. La naturaleza mortal busca en lo posible existir siempre y ser inmortal. El gran tema platónico es que el amor es una oposición al carácter disolvente del tiempo. Bueno, muchas gracias profesor Edgar y compañeros y compañeras. La segunda parte de la lección 11 la sigue mi compañera Diana.